Rafael Archondo desde México y desde La Paz, Franklin Pareja. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Hola Jorge Luis, hola Soraya. Hola Franklin. Creo que está con su micrófono ¿Está muteado? enmudecido. Ahora sí, repito, hola Soraya, Jorge Luis, Rafa, un gusto saludarles. Buenas noches. Bien, buenísimo. Esta vez vamos a empezar contigo, Franklin. Así que, a ver, dinos qué es lo primero que se te ha venido a la cabeza cuando has visto estos números y qué paralelismos le haces con las encuestas anteriores que hemos conocido, bueno, por lo menos la de Unitel, la anterior de Ipsos y Esmori, y seguramente también la de Claure, que ha dado mucho comentario. Bueno, en esta encuesta, que por cierto voy a comentar la encuesta sin poner mis manos al fuego por la encuesta, pero los números que hay los vamos a comentar. Se ve una nítida separación por primera vez de las fuerzas opositoras, es decir, hay un empate técnico entre Samuel y Tuto porque el margen de error permitiría que esto prácticamente todavía no se haya definido. Pero con respecto del tercero, que es Andrónico, ahora sí hay una diferencia significativa. El segundo punto es que es la primera vez en 20 años que las fuerzas opositoras, sacando a don Johnny Fernández, que yo creo que tiene un pie más cercano al oficialismo, sacándolo a él, más o menos hay un rendimiento del 60%, lo que muestra que la tendencia es a un relevo del poder. Es decir, el movimiento al socialismo se ha deflacionado bastante. Tercero, si tú vas sumando las escisiones masistas, porque Morena es del MAS, Andrónico con tercer sistema es el MAS, Castillo es del MAS y Johnny Fernández es un cuasi MAS, no llegan a superar el umbral del 30%, entonces se estarían quedando históricamente con ese bolsón duro llamado o mal llamado bloque popular. Otro aspecto es que veo que la tendencia de don Samuel Doria Medina al crecimiento es bastante consistente, lo cual obviamente en términos de desempeño es el que mejor está haciendo los deberes. Y probablemente aquí sí se vea el efecto Lupo, porque Lupo tracciona, Lupo está haciendo, según lo que podemos ver en las exposiciones, un desempeño bastante eficiente, lo cual el candidato o el acompañante de Tuto está haciendo todo lo contrario, un trabajo muy pobre, muy deficiente. Otro aspecto es que no aparece Jaime Dung. Jaime Dung es el emergente más, diría yo, destacado, que tenía un bolsón interesante en otros estudios y que ciertamente aquí no aparece y más bien su fórmula hace ver de que él es el hombre voto, él es el que tracciona, el partido y la estructura como tal no tiene prácticamente ningún peso, no llega ni al 1%, entonces claro, el efecto DU podría cambiar en alguna medida esta configuración de números y podría jalarle o arrastrarle algo particularmente al voto tutista, que es el que está en más sintonía con la oferta programática de DU. Y termino. Santa Cruz es una llave. Santa Cruz es una llave. Seguramente vamos a ver después por departamentos. Pero Santa Cruz es una llave importante y por eso todos están peleando por Santa Cruz. Doria Medina está con Camacho, Camacho desde la cárcel, sea como fuera, tiene tracción en ese lugar. El señor Tuto Quiroga está con un cruceño también, el señor Mafra Reyes Villa con un cruceño también, el señor Dung es cruceño. En esta elección Santa Cruz juega un pivot súper importante y altamente definitorio. Me quedo ahí con una primera impresión. Perfecto. Rafael, ¿cuál es la lectura que haces? Sobre todo, me interesa saber esta bajada que ha tenido Andrónico Rodríguez. ¿A qué se puede deber? A ver, te escuchamos, dale. Sí, gracias Soraya. Comienzo por eso. Yo quería hacer una precisión de contexto. Cuando hablamos de los últimos 20 años del MAS en las elecciones, creo que es importante más bien decir que se cumplen exactamente 30 años
desde el momento en que Evo Morales y sus seguidores decidieron incorporarse a la lucha electoral. Fue precisamente en 1995, el año de las elecciones municipales, las primeras bajo las reglas de la participación popular, que se fundó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, y fue la primera vez que el movimiento cocalero y el movimiento campesino del Valle Alto de Cochabamba participaron en una elección. Entonces estamos hablando realmente de 30 años de vigencia de un actor político campesino que por primera vez después de esos 30 años, en este año 2025 precisamente, está completamente fuera de la papeleta electoral, ¿no? Creo que ese es un dato curioso que vale la pena subrayar. Y ya yendo a tu respuesta, Soraya, pues yo efectivamente considero que Andrónico Rodríguez todavía está en sus mínimos, todavía ni siquiera ha realizado una campaña que la podamos distinguir y la podamos diferenciar de sus contendores. Me parece que ha tenido, como lo sabemos, enormes dificultades para poder organizarse y finalmente construir una opción o una alternativa. Todavía no sabemos siquiera si su candidata a la vicepresidencia será Mariana Prado o habrá otra persona en su sustitución. Y entonces, efectivamente, yo creo que la gran pregunta, sobre todo en relación a esta encuesta, es ¿hacia dónde irá ese voto de estos 30 años de trayectoria política? ¿Hacia dónde irá el voto del Chapare? ¿Hacia dónde irá el voto del Alto? Yo creo que todavía en esta encuesta es muy pronto para decir si Andrónico no podrá realmente sobrepasar el 20%. En las anteriores encuestas, en las de Claure, por ejemplo, Andrónico era el primero, tenía las mejores posibilidades de ganar, tenía primeros lugares en prácticamente 6 de los 9 departamentos. En este caso, Andrónico está, por lo que he visto en la encuesta del Deber, muy bien, por ejemplo, por supuesto en Cochabamba y en La Paz, muy mal en Santa Cruz y en general en todos los demás departamentos ocupa el tercer lugar. Entonces, repito, creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a dónde irá el electorado masista? Que obviamente lo sabemos, creo que estamos todos de acuerdo, es un electorado que se ha reducido, que ya no llega obviamente a superar el 50% como en el pasado, pero que es un electorado que puede finalmente decidir quién acude a la segunda vuelta, ¿no? Y un elemento más que quisiera agregar, esta encuesta del Deber señala que el 57% de los encuestados todavía no ha definido su voto. Estamos hablando casi de 6 de cada 10 que no saben todavía por quién votar y que, claro, ante la pregunta de por quién votaría si las elecciones fueran ahora, nos da estos porcentajes, pero creo que todavía hay un margen enorme de indecisión, un número muy alto del 9% en cuanto al voto en blanco, y entonces muchas de las cosas se irán perfilando, yo creo, en las siguientes semanas, porque ya solo nos quedan 59 días para el 17 de agosto. Efectivamente, quiero conocer un poco también tu perspectiva, Franklin, porque todo parece indicar que el voto de la izquierda, el voto popular, si se quiere, va a decantar en Andrónico Rodríguez. Sí, también considero que Andrónico está mostrando en esta encuesta su base, digamos, ¿no? Le falta mucho por crecer probablemente. Le falta que el caudal político de Evo Morales se vaya con él. Pero ahí estábamos conversando con Soraya, no sé si ustedes ya estaban en el Zoom, pero es una posición muy difícil la que le toca a Andrónico Rodríguez. Necesita el caudal político de Evo Morales, que debe estar por el 20 o 25%, que seguramente del 14% que tiene en este momento Andrónico, parte de eso debe ser del levismo. Sin embargo, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos con Morales, la forma negativa en la que ya lo está viendo una importante porción de la población, y teniendo en cuenta que Andrónico, antes de que los bloqueos se intensifiquen con las muertes, se mostró muy abierto a él, se mostró muy admirador de él, muy acompañador de él. Le he dicho que él no es un traidor, que él es el padre del movimiento popular y varios otros elogios. ¿Cómo ves tú que va a ser el desempeño de Andrónico teniendo en cuenta estas dificultades que le tocan a él? ¿Separarse o acercarse a Evo Morales? A ver, voy a empezar
por la primera parte que hiciste mención. El movimiento socialismo históricamente ha tenido un umbral superior al 50% prácticamente durante estos últimos 20 años. De tal manera que ese dato ahora ya no aparece. Segundo, está claro de que dentro de ese 50% y más, inclusive 65%, uno se tiene que preguntar, ¿eso es el bloque popular? No, pues el MAS ha sido una fuerza policlasista, que tenía una parte dura, que más o menos equivale a 30-35%. Obviamente estos datos hay que tomarlos con pinza porque a veces son muy forzados, pero vamos a tratar de dar algunos parámetros. Entonces, ese bloque duro, identitario, como le llaman algunos, fidelizado, como llaman otros, es durísimo y pase lo que pase, no va a virar ni al centro ni a la derecha. Se mantiene incólume. En cambio, la centroizquierda no tiene una correa de transmisión identitaria ni tampoco es un voto fidelizado. Esa centroizquierda puede cambiar de preferencia porque hay un elemento que puede motivar este cambio, que es la crisis económica. Y hay una parte de la centroderecha que ha sido también proclive al movimiento al socialismo. Cuando ganas con más del 50%, ya no eres pues bloque popular, ya eres policlasista, y el MAS ha tenido una incidencia no solamente en el bloque duro, en la centroizquierda, sino también en la centroderecha. Inclusive me animaría a decir en algunos segmentos de las clases altas. Entonces, esa potencia de centro derecha y centro izquierda es un deslave estructural dentro del MAS y por eso ahora su techo de crecimiento, independientemente de que se unan, se amiguen, se reconcilien y tal, ya va a ser difícil porque la ventaja competitiva de la oposición no es su talento, es la crisis económica que no tiende a mejorar, sino tiende a empeorar. Ahora tú me dices Andrónico. Andrónico sin Evo pierde base social y sin Lucho pierde maquinaria electoral, de tal manera que él por sí mismo no es un bulldozer, ni es un jet, ni es un 4x4, es un dinky, no tiene mucho peso. Pero Andrónico en una disputa tan encarnizada y tan de enemistad, donde hay enconos e inquina entre Arce y Lucho, perdón, entre Arce y Evo, Andrónico se convierte algo así como el buen pescador, que entre todo este mare magnum, esta disputa, él sí va a sacar un rédito de parte del arcismo y parte del evismo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Andrónico tiene una descendencia directa en términos políticos de Evo Morales, tiene un cordón umbilical y el bloque popular está más cercano a Evo que a Andrónico. De hecho, Andrónico podría quedar como un gran traidor y en vez de ser un recipiente que se beneficie de la imposibilidad de candidatear de Evo, podría más bien tener duras dificultades. Por eso corren rumores, obviamente son rumores porque habría que estar en el cuarto de guerra del MAS, de que ya se le están pensando tanto arcistas como evistas, porque lo que temen es que pase lo que les está pasando en Argentina, ¿no? Que una recontradelincuente como la expresidenta, 3 veces condenada, así que no estoy diciendo algo descabellado, pues en algún momento los delincuentes van a parar donde tienen que parar y entonces los delincuentes suelen ser muy pragmáticos. Llegado el momento de la verdad, no tienen mucho reparo y tampoco tienen mucho pudor. Entonces esto podría reconfigurar. Coincido con Rafa que esto todavía es muy prematuro decir que ya hay una tendencia marcada y que no va a haber variaciones. Todavía tiene que entrar Jaime Dum, todavía vamos a ver cómo se decanta la situación del MAS, si finalmente Morena se baja porque Morena no tiene fuelle, Castillo no tiene fuelle, Johnny Fernández tampoco, y entonces al final la figura que podría capitalizar esto o catalizar esto sería Andrónico y ahí sí habría una reconstitución, pero no creo que con techos muy altos. Rafael,
Este 1.69% que tiene Eduardo del Castillo con el movimiento al socialismo, si son las elecciones, si tenemos estos resultados, el MAS perdería la personería jurídica. Ahora, se está tomando en cuenta el tema del voto de los empleados públicos, que sabemos, no tienen que sacar la fotito con el celular para verificar y llevarle a su jefe y decir, he votado por el partido, ¿no? ¿Se está tomando en cuenta esto dentro de esta encuesta? Por supuesto que no, Soraya. Los empleados públicos pues son parte de la población y están encuestados igual que todos nosotros. Se calcula que son, no sé, 7.000 personas. No creo que sean un factor fundamental para decidir el voto y no creo que tampoco sean dóciles y obedientes. Tú sabes, yo le puedo tomar una foto a una papeleta, marcarla con un lápiz, luego borrar y después votar, después de haber tomado la foto, votar por quien a mí me guste, ¿no? Entonces yo creo que los mecanismos, digamos así, de control del voto son absolutamente contraproducentes. Ahora, yo creo que sí es interesante retomar un poco lo que decía Jorge Luis al principio del programa y que tiene que ver con la identidad de Andrónico, también Franklin lo señalaba, ¿no? Es decir, ¿cómo va a hacer campaña Andrónico Rodríguez? ¿Le bastará con estar silencioso durante los 2 meses? ¿Le bastará con no aparecer en ningún lugar, ni siquiera donde es su puesto del deber, el Senado? ¿Será suficiente con no decir nada y simplemente beneficiarse del odio contra Evo y aparecer como una especie de versión benevolente, digamos así, del evismo? Creo que realmente va a ser muy difícil que tenga éxito de la forma en que de lo que ha ido haciendo hasta ahora, ¿no? Del modo en que se ha ido comportando hasta ahora. El problema, el grave problema de Andrónico es que, como decía Jorge Luis, ha reivindicado a Evo Morales como el padre de la revolución, en un contexto en el cual los bloqueos han generado un enorme repudio, sobre todo urbano, de las prácticas sociales, las prácticas históricas del movimiento al socialismo, que es un movimiento esencialmente sindical y que por lo tanto ha recurrido al bloqueo de una forma recurrente, ¿no? Entonces, digamos, Jorge Luis decía muy bien, es decir, ¿se va a pegar o se va a alejar de Evo, no? Probablemente se va a poder alejar en algunos momentos cuando reconoce que hasta al mejor cazador se le va la liebre, pero inevitablemente va a estar muy ligado porque Andrónico Rodríguez nunca fue un disidente del levismo, se mantuvo firme y cercano a su jefe durante todo el tiempo. Y entonces es muy difícil que le creamos si en este momento toma distancia de Evo Morales. Entonces, está en una situación muy compleja y a ello hay que sumar también lo que preguntaba Soraya, el arcismo. El arcismo, como ya lo hemos dicho en algunos otros programas, es un cadáver político, va camino a la disolución de la sigla, a la pérdida de la personería jurídica. Y entonces el hecho de que Andrónico Rodríguez tenga muy cerca, dentro de su campaña, a una serie de figuras arcistas, que las habrá con toda seguridad, comenzando por Mariana Prado, que hace muy poco tiempo, en enero de este año, todavía trabajaba para el gobierno de Luis Arce, también puede significar, digamos así, un flanco débil. Si la oposición tradicional hace una buena campaña de crítica a Andrónico Rodríguez, colocando sobre sus espaldas todos los negativos tanto de Evo Morales como de Luis Arce, al final efectivamente podría lograr que esté todavía más bajo, digamos así, en la preferencia ciudadana, porque es muy difícil, y yo creo que será muy difícil para Andrónico Rodríguez distanciarse de esa pesada herencia, y como decía Franklin, pues el que está haciendo filas, el que está necesitando comprar algún elemento de la canasta familiar, pues inevitablemente tendría, si es que la campaña se hace adecuadamente, tendría que recordar que en la papeleta hay 3 orígenes o 3 fuentes, digamos, de la crisis, o por lo menos 2, ¿no? Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez. Muy bien, nos quedan unos minutos para una última apreciación y quiero que nos vayamos, Franklin, con la composición de la Asamblea Legislativa por cómo tenemos en este momento, cómo está dada la fotografía, ¿ok? Yo sé que falta mucho, que esto va a cambiar, Andrónico va a crecer, etcétera, pero tratemos de ver cómo se va a componer esta Asamblea Legislativa. Esto quiere decir que va a haber una fuerte presencia de la derecha y que Samuel Doria y Tuto Quiroga, que tienen programas similares dentro de la línea ideológica capitalista,
van a tener una posibilidad más grande de poder aprobar créditos, de poder aprobar medidas económicas, de poder hacer algunas transformaciones. ¿Lo ves así? Bueno, a la luz de los primeros resultados, lo que te podría decir es que si esto se mantuviera este domingo, Samuel y Tuto están condenados a aliarse porque si no son inviables. Con 23%, 22% no te alcanza. Para hacer reformas constitucionales necesitas 2/3, con lo cual tendrías que sumar 4 aliados. Ya ves tú que al final la oposición se fragmenta ex ante, pero se va a aliar ex post, porque si no va a ser ingobernable, van a tener serios problemas de gobernabilidad y serios problemas de gobernanza. Entonces, los resultados te muestran una asamblea legislativa fragmentada, y tampoco son malas noticias, porque esto podría devolverle al ámbito legislativo la pedagogía del diálogo, del consenso, de la negociación. No hay que verlo todo en negativo. En realidad, los 2/3 del MAS han sido muy negativos porque se proscribió prácticamente las prácticas democráticas de llegar a un acuerdo y de considerar a la otra edad. Pero así como están los números, cierro, necesitan 2 o 3 aliados, ya sea desde el lado del androniquismo o desde el lado del tutismo o samuelismo. Rafael, ¿es posible que llegado el momento, si tenemos estos resultados también muy cercanos al día de la elección, es posible que Tuto se pueda unir a Samuel o viceversa? Yo creo que para que haya un gobierno, digamos así, distinto, un gobierno nuevo, un gobierno de otro signo ideológico a partir de noviembre de este año, lo ideal fuera que tanto Tuto como Samuel pasen juntos a la segunda vuelta, porque eso permitiría efectivamente fortalecer y vigorizar un bloque que es el que Franklin Pareja acaba de describir, ¿no? Es decir, una especie de alianza inevitable, insoslayable entre Samuel y Tuto. Si se diera el caso de que Andrónico Rodríguez consigue la fuerza suficiente para pasar a una segunda vuelta, ahí yo veo las circunstancias muy difíciles, porque aunque Andrónico pierde en segunda vuelta, indudablemente va a ser aquel su estreno como un opositor muy fuerte. Y no hay que olvidarlo, en el momento en que el nuevo presidente asuma el poder en noviembre, muchos de los agravios que en este momento están flotando en el ambiente en contra de Evo Morales, en contra del MAS, se van a tender a disolver. Y lo que va a quedar básicamente desde noviembre en adelante va a ser, digamos, un gobierno que tiene que enfrentar la crisis y al que se le va a poder echar la culpa de todo a partir del momento en que posesione a su gabinete. Entonces me parece que un gobierno débil en esas circunstancias y con un Andrónico Rodríguez que a lo mejor haya podido, digamos, pasar la prueba de la segunda vuelta, no es, digamos así, la mejor carta para resolver los graves problemas que tiene que encarar ese gobierno, para decidir medidas antipopulares y para permitir, digamos, que la sociedad acompañe esos cambios, ¿no? Ahí estaría, yo creo, la dificultad. Y Sí. entonces estas semanas que quedan hasta el 17 de agosto son cruciales, porque de cómo se consolide la campaña y cómo se establezcan un poco estos parámetros que nos está marcando la agenda y la encuesta que acabamos de analizar, pues de eso va a depender que Bolivia tenga realmente una salida apropiada. De Sí. eso va a depender que comience realmente un nuevo ciclo político, como digamos, se ha ido planteando. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Ecuador, ¿no? Donde realmente el correísmo ha sido dejado de lado lentamente, ¿no? A medida que se ha ido avanzando en las elecciones. En este caso, Bolivia estaría un poco en esa antesala, en el umbral, digamos así, de inaugurar un nuevo ciclo político. Y también quiero, digamos, sumarme a lo que dijo Franklin, que haya pluralismo en el Congreso, que tengamos bancadas divergentes, que tengamos un verdadero debate de ideas y que tengamos la obligación de generar consensos. Me parece que es uno de los elementos que, digamos, más esperanzadores de lo que podría ser la restitución de Así una es. democracia plena, Ujú. fuerte, sólida, consolidada, digamos así. Yo creo que aquello que se denostó de tal forma que fue la democracia pactada, hoy podría estar de regreso y darnos de alguna manera a los bolivianos los mejores rasgos
de lo que efectivamente sucede cuando un Congreso ocupa el centro de la vida nacional. Fantástico. Gracias, Franklin. Gracias, Rafael. Un abrazo a ambos. Gracias a ustedes.